Muy bien, Shavua Tov. Espero que sea un mes de muchas yeshuot, de cosas buenas Amén. y de consolaciones, como dijimos ayer en Minjá, Nahamu, Nahamu Amin. Eh, vamos a comenzar en el Perek Sheni, la Mishnah número 10. ¿Okay? O sea, Perek Sheni, Mishnah 10. En en el libro que yo tengo, que es el que todos ustedes tienen, me imagino, ¿no? Con el Perú de Rabbeinu Yonah. Se los digo porque he estudiado con otras personas en partes del Pirkei Avot y a veces tienen una distribución distinta. Así que si alguna tiene una distribución diferente y la Mishnah no es 10 sino otro número, simplemente que lo vean por el togen, o sea, por el contenido. ¿Bien? Dice el Perek Shenin Mishnah 10 lo siguiente. Heman Brush los Shadevarim. Ellos dijeron tres cosas. ¿Quiénes son los sabios que habíamos hablado de ellos antes? Que Rabban Yohanan ben Zakkai, principal, ¿no? En estos días también, que tenía como alumnos y cada uno de ellos tenía una característica que nos enseña Rabbeinu Yonah precisamente cómo tenemos que aplicarla también para nosotros. Y después ellos, estos Jajamín, dijeron lo siguiente. Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer ben Urkenos, conocido también como Rabbi Eliezer Hagadol, Omer, Yehi Jevod Jaberja Javiv Aleja Keshelja. Que sea el honor de tu compañero, de tu prójimo, querido sobre ti como el propio. O sea que el respetes a la otra persona como te respetas a ti. Bealti noach lichos. Y que no tengas facilidad para enojarte. O sea que sea una persona que no se enoje fácilmente. Beshuv Yom Echad Lifnei Mitatcha, y vuelve en Teshuvah, Shuv de la Shon Teshuvah, o sea, Shuv es volver, ¿no? O sea, arrepentirse, volver a Kadosh Baruj Hu, un día antes de que mueras. Beame Behave Mitchamem Keneged Oran Shel Chachamim. Y abrígate, caliéntate, quiere decir estar cerca, ¿no? Ese es el tema. Acércate a la luz de los sabios. Beave Zair Begahalatan Shelotichbe. Pero debes ser cuidadoso, tú debes ser cuidadoso con su gajelet, o sea, con las brasas de los sabios, Shelotichbe, para que no te quemes. Es una metáfora, estoy traduciéndolo, es una metáfora y vamos a estudiar después exactamente lo que significa, ¿no? ¿Por qué dice que no te vas a quemar? Neshihatan, Neshihat Shual, porque la mordida de ellos es como la mordida de un shual, o sea, de un zorro. Beakitzatán y su pinchón, que es que pinchen, Akitzat Akrav, es como el aguijón o la herida que produce el aguijón del Akrav, o sea, del escorpión. Belejishatán, lejishat saraf, y su lejishá, o sea, su murmuración, lo que ellos dicen en voz baja, cuando hablan en voz baja, lejishat saraf, es como el ruido que produce la serpiente. Behol dibereigen que gajalei esh, y todas las palabras de ellos son como gajalei esh, o sea, como carbones de fuego. Está expresando Rabbi Eliezer el cuidado que hay que tener con las palabras de los sabios, lo que los jajamín digan, porque hay que entenderlos bien, o sea, no se pueden tomar las palabras de un jajam a la ligera, que hilo yo escuché y hay muchas personas también en nuestros días escuchan algo de alguien, otra cosa de otro, y no ingresaron al fondo de las palabras que cada uno dijo y por lo tanto a veces entendemos menos que superficial, ni siquiera es superficial, lo que entendemos es mucho menos aún. Entonces, todo esto puede causar una serie de dificultades. Y esto es lo que Rabbi Eliezer ben Urkenos, Rabbi Eliezer Agador, nos quiere informar y quiere que nos cuidemos, que entendamos bien.
Ahora, obviamente, como les dije, son metáforas y Rabbeinu Yonah nos va a explicar el alij arruach, o sea, el proceso mental que está detrás de todo esto. Entonces, dice Rabbeinu Yonah así: Hemambru, ellos dijeron, o sea, explica inmediatamente, Talmidei Rabban Yohanan ben Zakkai. Los alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai, se recuerda que los que vimos la Mishnah anterior. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Dice. O sea, ellos fueron los que hablaron. Y quiere precisarlo, Rabbeinu Yonah quiere precisar que son los talmidim de Rabban Yohanan ben Zakkai, velosh losha devarim bilvad ambru. Y no es que hayan dicho únicamente estas tres cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque antes nosotros habíamos escuchado cosas de ellos, que este dijo lo que hay que seguir es esto, lo que hay que seguir es esto, lo que hay que seguir es esto, etc. Entonces viene acá esta Mishnah y enseña que no solamente dijeron eso que escuchamos, de que hay que tener buen corazón, de que hay que ser un buen vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está bien, lo dijeron, pero no solo eso dijeron, sino que dijeron otras cosas más, y es por eso que va a ampliar el espectro de la enseñanza de los alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai con esta Mishnah y con su explicación. Kikama bekama de Barimambru, porque ellos dijeron muchas cosas. Kama bekama de Barimambru. Ela, Rotzelomar, quiere decir, Shayu regilin kol echad lomar shlosha devarim elu bechol yom. Y lo que quiere decir es que ellos estaban acostumbrados a decir estas tres cosas cada día. Se recuerdan, la Mishnah comienza así: Hem ambru shlosha devarim. Ellos dijeron tres cosas. ¿Okay? Ahora, esas son las cosas que estudiamos ya antes, pero también, dice Rabbeinu Yonah, que tenían como costumbre cada día repetir tres cosas. O sea, tenían como una especie de programa de vida diario, en que en ese programa de vida diario ellos decían tres cosas. Pero obviamente, dice Rabbeinu Yonah, no es solo eso lo que decían, sino que dijeron muchas cosas, enseñaron, son los grandes sabios del Talmud, o sea, enseñaron muchas cosas. Pero esto era algo diario, constante. Ela, por eso dice, Rotze lomar, shayu regelin kol echad lomar shlosha devarim elu bechol yom. Que inyan sheambru berachot, como está escrito en la Gemara, en Masejet Berachot, se habla de Margelá o Margenita, Bepume de Rab Devarim Hatzrichin Tadir. La Gemara en Masejet Berachot trae una serie de dichos, de una altura moral muy grande, obviamente, y que los califica la Gemara como marganita. Marganita es una perla, ¿bien? O margelá. A veces aparece escrito margenita, una perla en la boca de tal Rab, que es porque decía tal cosa. O margelá, que era costumbre tal Rab que dijera tal cosa. ¿Bien? En ambas situaciones estamos hablando que era una costumbre de los sabios decir ciertas cosas a las que ellos volvían constantemente. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero era como les dije, una forma de vida que estaba cimentada en algo, en una Devar Jochma, en algo muy sabio, y que obviamente sus alumnos y las personas que lo rodeaban podían aprender de eso que el Rab repetía constantemente. Entonces, como dice acá Rabbeinu Yonah, Puma de Rab, Badevarim Atzrichin Tadir, que son cosas que se necesitan siempre. ¿Okay? Eso primero para introducirnos al tema de que no estamos hablando solamente de que los alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai hayan dicho solo tres cosas y nada más. ¿Okay? Continúa Rabbeinu Yonah. Entonces ahora vamos a ingresar a lo que nos enseña Rabbi Eliezer ben Urkenos, que les dije es Rabbi Eliezer Agadol. Se recuerdan que ya lo venimos estudiando ya hace un par de Mishnayot. Tiene una historia él muy interesante que va a ir apareciendo de alguna medida en las cosas que vamos a ir estudiando, que me interesa más que estudiemos lo que él piensa, ¿no? Las cosas que pensó y las cosas que enseñó. ¿Okay? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Yehi chvod chabercha chaviv alecha keshelcha, que sea
el respeto que le debes a tu prójimo como el que te tienes a ti mismo. Dice acá Rabbeinu Yonah, Ilhot derech eretz shanukan. Son alajot de derech eretz. O sea, está derech eretz, es una expresión que aparece en Hazal, que normalmente se puede definir de tres maneras distintas. Que en derech eretz tiene una definición de tres formas. Derech eretz es que una persona se casa con una mujer, un hombre se casa con una mujer y tienen hijos. Esa forma de vida, que es la forma de vida que está enmarcada en la Jupá, en los Nesuim y en Taharat HaMishpachá, se llama Derech Eretz. Es el camino de la tierra. Y este camino de la tierra dentro de la Yahadut tiene un marco de Kedusha. También Derech Eretz se denomina en la Torá el trabajo, trabajar en melajot, o sea, trabajar en artes u oficios. ¿Okay? Eso también se conoce como Derech Eretz, es el camino de la tierra, que también dentro de la Torá está enmarcado en alajot, o sea, hay sobre eso todo tipo de alajot que tienen que ver con el comercio, con la forma de realizar actividades comerciales que finalmente son las que mueven la sociedad. Y por lo tanto, un Yehudí Shomer Torah o Mitzvot debe también, si trabaja, conocer estas alajot para no caer en robos o en lo que pueda ocurrir, ¿no? Eso también se llama Derech Eretz, y también se conoce como Derech Eretz la conducta moral, o sea, la forma de conducirse moralmente con las personas, con la sociedad, con la familia, con las personas con las que uno está en contacto, en su Keilah, en su comunidad, con sus amigos, etc. ¿Okay? Hay una forma de conducirse que debe ser estudiada y por lo tanto incluso hay un masejet, hay un tratado del Talmud que se llama el Tratado de Eretz, en que ingresan los sabios hasta la forma en que la persona debe comer, ¿bien? Cómo cortar el pan para no parecer que es un glotón si lo corta muy grande, o no parecer que es un mezquino si lo corta muy pequeño, etc. Hay una serie de conductas que están enmarcadas en esta definición de Derech Eretz. Entonces, como les dije, es un concepto como grande, ¿no? Pero acá tiene su especialidad, está hablando de algo. ¿Okay? Entonces dice acá que el preocuparse del kavod del otro, o sea, el preocuparse del honor que otra persona tiene, con todo lo que eso conlleva, el respeto que hay que tener por las personas, la forma con la que hay que hablar con ellos, etc., como si fuese mi propio honor, mi propio respeto, eso ingresa, dice Rabbeinu Yonah, en las halajot de Derech Eretz. La Hazor, Ahar Kavod Havero, buscar el respeto del otro, o sea, tratarlo con respeto, Beyahpotski Yehavduhu Kasher Hafetz Vichvod Atzmo. Y buscar y querer que respeten a la otra persona de la misma forma que quiero que me respeten a mí. O sea, esto es la base. La base es que obviamente la persona respeta a los demás. Esto es bastante, digamos, lo podemos decir que no es un hidush demasiado grande, ¿no? Porque obviamente si vivimos en una sociedad lo hacemos de una manera respetuosa, porque sabemos que es la forma de conducirse. Nadie quiere estar en discusión con absolutamente todas las personas con las que se encuentra cada día. Entonces nos tratamos con respeto para subir al autobús, para bajar, para dar asiento, para hacer que otra persona pase antes, etcétera, etcétera. Es como una forma regular de vivir, ¿no? Sin embargo, viene acá Rabbeinu Yonah y dice que el hidush está en que también hay que querer que respeten a las otras personas. O sea, que no solamente yo lo respete, sino que hacer que los demás respeten a un tercero como si me estuviesen respetando a mí. O sea, como si yo quisiera que me respetaran a mí. Por lo tanto, si uno ve que alguna persona ofende a otra o lo trata de una manera que no es respetuosa, es necesario que en ese momento la persona recuerde esto y que trate que las personas, todos nos tratemos con respeto, con kavod, ¿no? Con honor. El honor de cada uno es importante. Behu miderech amusar.
obviamente, ¿no? Esto es el derech del musar. Esta es la forma en que una persona debe conducirse con musariut, ¿ok? Con esta cualidad de la ética judía tan importante que se denomina musar. Continúa el Rab y dice, Veal tehi noach lijos. Lo segundo que dijo, o lo segundo que él acostumbraba a decir, no se olviden que esto es una forma clarí que ellos tenían de hablar todo el tiempo, ¿ok? Lo segundo que dice es, Veal tehi noach lijos, que no seas fácil de enojarte. ¿Ok? Ok, tal vez queda un punto que debemos tal vez tratar de profundizar un poco más con respecto a lo anterior, con respecto al tema del kavod. El respeto, lo que nosotros conocemos en hebreo como kavod, es algo un poquitito más profundo que simplemente una forma, como podríamos pensar, ¿no? De conducta. La palabra en hebreo kavod, que la solemos traducir por respeto, ¿no? Kaved et Javet Imeja, respeta al padre, a la madre, etc. Provienen de una palabra, de la palabra kavod, que en hebreo significa pesado. Kaved es algo pesado, también es el nombre del hígado. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Realmente, cuando una persona mira su vida de Kovet Rosh, o sea, con una forma profunda, esa es tal vez la forma de expresarlo, ¿okay? Cuando ve su propia vida de una manera profunda y no superficial, y no algo vano, que hoy día está, mañana no está, es la verdad, pero sin embargo, se necesita que cuando estemos con profundidad. Entonces, la persona que realmente profundiza sobre su propia vida, sobre lo que ha hecho, los caminos que ha recorrido, las formas en las que Akadosh Baruj Hu nos ha traído a su Torah, a cumplir mitzvot, todo este pasaje, todo este transcurrir de nuestra vida, especialmente cuando ya las personas vamos teniendo años detrás, esto es un Kovet Rosh, es algo profundo que debe llevar a la persona a mantener una conducta meditativa, o sea, meditar sobre esto, y esto es precisamente lo que indica el Kavod. O sea, cuando alguien ve a una persona mayor, que nosotros no sabemos todo lo que transcurrió detrás de él, pero cuando somos más jóvenes no nos damos cuenta, porque nuestra vida es muy corta, todavía ha sido corta, entonces no entendemos cuánto alguien puede haber transcurrido en su vida, ¿no? Pero cuando ya las personas son mayores, empezamos a ver que también los otros han tenido un camino. Y esta sensación de haber compartido profundidad en la vida es lo que provoca precisamente esta conducta de respeto. Y Hashem quiere, Akadosh Baruj Hu quiere, por eso los sabios nos lo enseñan desde el punto de vista de la Torá, que las personas comprendamos nuestra vida primero, la profundidad de nuestra vida, para que nos demos cuenta que Hashem estuvo allí, obviamente. Y de la misma manera la vida de los otros, porque también Hashem estuvo en la vida de los otros. Y esto provoca esta sensación de kavod, esa sensación de respeto que tenemos que tener unos con otros. Por lo tanto, cuando se ve a alguien que lamentablemente no se comporta con el debido respeto con ciertas personas, es porque probablemente su vida sea muy superficial y no comprenda que tras la vida del otro hay toda una malla entera de circunstancias que deben provocarnos en nosotros esta sensación de kavod, ¿no? Esta sensación de respeto. Eso es lo que la Mishnah quiere y eso es lo que el Rab nos quiere enseñar también, que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar. Rabbeinu Yonah, ustedes saben, no vivió mucho tiempo, no más de los 50 años, por lo que sabemos. Sin embargo, era un gran sabio ya desde muy pequeño y entendía precisamente esa profundidad que hay en la vida recorrida.
Y es por eso que nos dice que también tenemos que lidog, también tenemos que buscar que otros respeten a otros, como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. Porque eso va a indicar que estamos frente a una sociedad con contenido profundo. En cambio, cuando esto no se da y cuando las personas se comportan superficialmente con los demás y que no les importa mucho de lo que de él o de ella, y que si alguien se retrasa en la carretera comienza inmediatamente a tocar el claxon, una sensación de apuro hacia algo, quién sabe qué es, etc. No, no se forma una comunidad con valores. Entonces, la posibilidad justamente de construir esta comunidad con valores es a través del respeto que se debe tener por los demás, por todo el camino recorrido por los demás. Esto es el tema del kavod, ¿ken? El kavod que tiene que ser haviv, utiliza además en la Mishnah la palabra haviv, significa querido, algo querido, no solamente intelectual, sino también tiene que ser emocional, de dentro. Y después dice Rabbi Eliezer, Bealti no lejos, que no te disgustes con facilidad. Y Aduahu, el Rab dice, es conocido, Kimidata Kaas, que las personas irascibles, que se enojan con facilidad, y Ra'a Admeot, es algo muy malo. Y la verdad es que nosotros podemos preguntar, antes de continuar, él va a explicar obviamente por qué, ¿cuál es, cuál es lo negativo de la mirada del Kaas? ¿Por qué el Kaas es tan negativo? Ya por lo que acabamos de estudiar con respecto al Kabod, al respeto, entendemos que una sociedad debe manejarse de una manera que sea armónica. Y el Kaas rompe la armonía, obviamente, destroza las relaciones de las personas por varios motivos. Uno de ellos, tal vez sea el principal, que los seres humanos somos imperfectos. No somos muslimim, no somos muslimim. No tenemos una shlemut completa, no en Midot, no en Torah, no en muchas cosas. Estamos en camino a. Y por lo tanto cometemos muchos errores. Y cuando una persona se disgusta con otro, cuando una persona se enoja con otra persona, a niveles que son muy altos, suelen comenzar a aparecer muchas definiciones de la otra persona que muchas veces son proyecciones de los errores propios. Cuando una persona se siente menospreciada, cuando una persona se siente relegada, entonces suele calificar a alguien que se enoja justamente con esos apelativos, con tono muy fuerte y con palabras groseras, etc. Pero es como una especie de reflejo de lo que la misma persona es o siente que es o piensa que es. Muchas veces no es así. Nosotros vivimos tanto con dimionot, con tantas imaginaciones, que a veces no es realmente lo correcto, lo que es correcto, pero bueno, pero es la narrativa. Y cuando nos enojamos solemos como proyectar en los demás todas estas carencias a pesar que el otro no las tenga. Y al sentirse la otra persona agredida entre comillas, porque le están diciendo algo que supuestamente no es, puede ser que sí, puede ser que no, pero generalmente no, entonces se responde mal y se produce toda una discusión, ¿no? Por eso el Rab dice que esta midá es muy negativa, porque realmente primero indica que hay mucho que la persona aún le falta por corregir consigo mismo, o sea, tiene carencias, pero no tiene tampoco los keilim, muchas veces no tiene los instrumentos para poder corregir esas carencias. Y es por eso que explota de esta forma, ¿no? Es una de las posibilidades. Hay varias otras, pero son las totzavot, son la forma en que esto suele ocurrir. Entonces dice Rab, es una midá muy mala, es algo muy, muy, muy negativo. Ah, teba bene adam lihiot nimshach acharea. Sin embargo, nuestro teba, como les dije, debido a estas carencias que tenemos de los seres humanos, es ir detrás de ella. O sea, de disgustarnos, de enojarnos, de ser ka'asanim. A quien, por lo tanto, amar
Ahar sheyesh lecha lichos lifamim. Por lo tanto, dice la Mishnah, debido a que podría ocurrir que te vas a enojar a veces, o sea que va a darse la situación porque el tema es así, que la naturaleza es así, Isaer shelo tehe noach lejos. Al menos debes estar preocupado de que no sea algo frecuente. Si bien puede ocurrir a veces, que no sea algo frecuente. Ki yahpotz retzonja et hakatz, porque es necesario que tu voluntad, que la voluntad tuya, de alguna manera controle, que esté por sobre el kaas. Tishkol bemosnei sichleja, pesa en la balanza de tu intelecto, o sea, piensa. Im mi pene adavar ahurra uilijos, si por este tema corresponde o no disgustarse. Veintimsa, si vas a encontrar shunta ana leasir kasha, pero si vas a encontrar, aunque sea algún argumento, por pequeño que sea, para evitar el enojo, bateleu, anula el enojo, no te enojes. Ajal davar sherahuilijos, incluso por algo que correspondería a disgustarse por motivos, vamos a tratar de explicar, dar ejemplo, al kolpanin de todas maneras, az yeka asha imha. De todas maneras dice, al kolpanim, haz entonces yeka asha el enojo contigo. Quiere decir que hay circunstancias en que probablemente sí vas a llegar al enojo. Lo que Rabbi Eliezer Ben Orkenos nos quiere enseñar es que si realmente es así, porque nuestro tema es así, entonces trata de al menos de buscar algún argumento, algo para leasir el caso, o sea, para evitar enojarte y de esa manera anular el enojo en esa circunstancia. Entonces, quiero explicar un poco el tema del que estamos hablando. Tenemos, como los sabios nos han enseñado, esto se desprende de la Mishnah, se desprende del Perush de Rabbeinu Yonah. Hay tres personas, o hay tres tipos de personas, ¿okay?, con respecto al enojo. Hay personas que son fáciles de enojarse, que se enojan siempre. Pero voy a explicar un poco qué significa esto que una persona se enoje siempre, que siempre está enojado. No, ustedes saben, en la parashá, precisamente de esta semana, en Devarim, nosotros leímos una palabra, bueno, es un código, pero digamos a nivel simple, en que en la parashá dice Moshe Rabbeinu, Eja, Esa levad tarjejen, cómo yo tuve que poner sobre mis hombros todas sus tirjot, todas las circunstancias con las que me molestaron, entre comillas. ¿Okay? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando Moshe allí? Y si nosotros escuchamos lo que dice la parashá, se habla sobre el sistema judicial que imperaba en el desierto, en que las cosas llegaban siempre donde él. Viene Yitro, le da un consejo, ustedes recuerdan, que haya ministros para tal cantidad de personas, para tal cantidad de personas, y solamente las cosas graves llegaran a Moshe. Si nosotros hacemos un cálculo, ahora no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido, no es el punto, pero si ustedes hicieran el cálculo, que vamos a decir que cada 1000 personas tenía que haber un juez, porque el que maneja quiere decir que las dificultades de que había entre 1000 personas llegaran al que maneja 1000 personas. Estamos hablando de 600.000 personas, o sea, había X cantidad de jueces. Y después, si hay tanta cantidad de personas, hay otros jueces, y otra cantidad de personas, hay otros jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a ver eso, vamos a encontrar, creo que ya están hechos los cálculos, por lo menos estamos hablando casi de un 20% de jueces en un pueblo. Esto es una cantidad enorme, enorme de jueces para una situación que era ideal. Porque ¿por qué, de qué o sobre qué podrían haber discutido en el desierto? Comida tenían, man.
Dinero lo habían obtenido de los egipcios, tenían. Territorio, no tenían por qué discutir sobre territorio, líos de vecinos, cada uno tenía su carpa y tenía el lugar del campamento, etcétera. O sea, desde un punto de vista simple, no hay posibilidad de que comience algún tipo de riff, algún tipo de discusión. Entonces, ¿para qué esta cantidad tan grande de jueces? ¿Por qué se necesitaba tantísima gente que juzgara cosas que, si nos ponemos a pensar desde un punto de vista simple, no tendrían por qué ocurrir? Entonces explican los jajamín lo que dice aquí Moshe, esa, cómo levantaré. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, existen personas, que son fáciles de enojarse. ¿Qué significa fáciles de enojarse? Son personas que buscan cualquier motivo, pero cualquier motivo, para poderse disgustar, para poder llevar la situación a una mahloket. Cualquier cosa. Ya sea que el vaso está lleno, ya sea que el vaso está vacío, ya sea que el vaso está dentro, ya sea que está fuera, ya sea que una persona camina rápido, ya sea que la misma persona camina lento, ya sea que el autobús no llega, hay personas que están esperando el bus que pase a tal hora y se demora 3 minutos y se empieza a discutir con la persona que está al lado por cualquier motivo que surja. Hay personas así. Esas son las personas que son no ajlijos, o sea, que tienen facilidad para disgustarse porque buscan cualquier motivo para disgustarse. O sea, cualquier cosa puede ser motivo de disputa, desde las más insignificantes y obviamente las más grandes también. Y obviamente en su imaginación a veces construyen edificios completos de discusión con respecto a algo que realmente no tiene mucho sentido. Hay personas así, de eso está hablando allí el Moshe en la Torá, ¿no? Es una de las causas justamente del Sinat Hinam que lleva después a todo lo que ustedes conocen. Hay otro tipo de personas que son las personas que no se enojan nunca. Difícil de encontrar, pero hay personas así. Hay personas que no ingresan en una discusión. No ingresan. Simplemente no. Para discutir se necesitan dos y no. Punto. No. Incluso en aquellas cosas que tal vez habría que disgustarse o habría que ingresar en la discusión, no. Punto. No. No es no. Hay personas así. ¿Bien? Hay personas así. Y a pesar que puede que el otro sí se disguste porque la otra persona no está en el mismo canal que él, pero al final el otro también se tranquiliza, si no, el otro no es no. Y hay personas intermedias que tienen, como el Rab dice, Mosnei Sichleja, tienen un Mosnei Sechel, o sea, tienen una balanza intelectual para poder discernir sobre qué disgustarse y sobre qué no. Es lo mismo que pasa con el dinero, ustedes saben, ¿no? Hay cosas sobre las que hay que gastar y hay cosas sobre las que no hay que gastar. La persona tiene que tener la inteligencia para saber sobre qué se gasta y sobre qué no. Entonces lo mismo pasa con el CAS. La persona debe saber en qué momento una persona se enoja, debe disgustarse, en qué momento no. Ok, ese es otro tipo de la persona número, digamos, el intermedio entre ambos extremos, ¿no? Acá lo que el Rab nos está enseñando es que debido a que la naturaleza de la persona en general tiende al caos, ¿bien? Excepto estas excepciones de personas, como ya les dije, que, o sea, la expresión de ellos es una expresión de absolutamente nada y no hay discusión. Pero en general todos tendemos a disgustarnos, que al menos la persona pueda aplicar inteligencia para saber sobre qué y sobre qué sí y sobre qué no. ¿Bien? Esto es lo que el Rab dice. Y si hay cosas que sean necesarios para que comience con ellos una discusión, y que el cas esté contigo. ¿Cuáles son precisamente todas estas cosas las que las personas deben disgustarse o debe que realmente tener un CAS? Todavía aquí no lo ha dicho. Lo vamos a ir estudiando en la medida que vayamos avanzando. Pero hay circunstancias en que es necesario. ¿Bien? Y para eso se necesita, como el Rab dice,
Mosnei Sechel, que es la balanza del intelecto. Continúa el Rabbi y dice así: Bezeu Shamar Shlomo. Esto es lo que dice Shlomo Alav Shalom. Al tibael berujaja lichos. Ki kaas behek kesilim yanuach. Dice en Kohelet, Shlomo, al tebael, no te apresures, que no se apresure, en este caso significa apresure, que no se apresure tu espíritu en enojarse, o sea, que no te enojes fácilmente. ¿Por qué? Ki kaas behek kesilim yanuach. Porque normalmente el kaas, el enojo, es, está en el regazo de los bobos. Xil, ya creo que lo hemos visto ya varias veces, aparece mucho en Recording in progress. ¿Algo pasó? ¿Aló? ¿Pasó algo? Como que se cortó, pero volvió. Ahora volvió, pero se cortó. Se puede volver un poquito. Ok, bueno, estaba leyendo el pasuk en Kohelet que el Rab dice ahí, o sea que Shlomo dice ahí, Al tebael berujajal hijos, que que no se apresure tu espíritu en enojarte, o sea, que no te enojes con facilidad. Kikaas behek silim yanuach, porque el kaas, el enojo, está en el regazo de los bobos. ¿Bien? Xil es una persona, un bobo, una persona tonta, como lo hemos visto ya en varios psukim, ¿bien? Lo hemos visto en varios lugares. ¿bien? Az Rotzelomar quiere decir Shelo yemaer lijos, que la persona no se apresure en enojarse, ki in beamtana beletzorech gadol, sino que lo haga beamtana. ¿Qué significa beamtana? Que la forma de enfrentarse a ciertas circunstancias sea beadragá, o sea en forma gradual. Hay circunstancias en las que es suficiente decir, mira, no estoy de acuerdo, esto no es justo, esto no funciona de esta forma, y le explica por qué. Hay veces en que esto tiene que aumentar, y a veces aumenta más, eso se llama Beamtana. Beletzorech Gadol, y por una necesidad muy grande, cuando son temas realmente fundamentales. Velo y hace que moaxil, y que no haga como el bobo, como el tonto, que me peneche a kaas shohen bejeko, debido a que al kaas shohen bejeko está en su regazo. Estar en su regazo quiere decir que es parte de él. A ver, no exactamente en parte, que es parte de él, porque no es esa la intención, sino que es uno de los recursos que tiene el Ksil. El Ksil, uno de los recursos que tiene es precisamente el enojo, debido a que como es Ksil, no tiene el Mosne Asegel del que hablamos antes, no tiene los materiales o los instrumentos para poder, las herramientas para poder manejarse con la balanza del intelecto, entonces recurre a lo que tiene cerca, por eso se llama en el jeque, en el regazo, que es el enojo. ¿Okay? Entonces obviamente se enoja fácil, rápidamente. Velo yada limshol berjo. No sabe controlar su espíritu, o sea, controlar este caos, ¿no? Beaf badavar shein sarich el hakas, incluso en aquellas cosas en las cuales no es necesario el kas, como ya les expliqué de los tres tipos de personas, ¿no? Gam ki hu yodea she mekalkel mipne kaaso, dice incluso que él entienda, que él comprenda que está haciendo un kilkul, o sea, que está haciendo está estropeando algo debido al kaas, o sea, que por el kaas está estropeando algo. Behol zot lo imna et rujo. Es de tal forma lo imperioso que tiene de aplicar el kaas que no es capaz de abstener su espíritu, o sea, de abstenerse él de enojarse. Quemó a Nahash, como por ejemplo el Nahash, o sea, la serpiente, Sheaeres Beshinav,
que ustedes saben, el veneno de la serpiente está en sus dientes, ¿no? Con los colmillos de la serpiente está el veneno. La da'at mikzat hajamim, o sea, como anahash she'aeres beshinav, le da'at mikzat hajamim, que shenoshech aeretz yotze meileihem. Según la opinión de algunos de los sabios, que está hablando de sabios del Teba, no sabios de la naturaleza, cuando Samson también, nuestros sabios hablan de eso, pero acá se refiere a sabiduría que tiene que ver con la observación esta, que Shenoshech Haeres, cuando muerde, Haeres, el veneno, Yotze Me'elehem, sale de dentro de ellos, de dentro de los dientes, de los colmillos de la serpiente, sale, Ve'en Anahash Sarich Leashlicho, y el Nahash no necesita tirarlo, simplemente con morder sale el veneno. Y de la misma manera el Kaas está en el Hek, que está dentro, en el regazo de los Ksilim, de los bobos, Belesham Nimsa, y ahí se encuentra Umeelav Yotze, y sale de él mismo. Bezeu she'ambru Hazal, esto es lo que dijeron nuestros sabios en Erubim, Beshlosha devarim adam nikar. Con tres cosas la persona es reconocida: Bekosó, por su vaso, ya les explico el tema; Bekisó, por su bolsillo; Bekaasó, por su enojo. Ok, quiero explicar un poco la metáfora que el Rab trae con respecto al Nahash. Él explica a nivel del Teba que cuando el Nahash muerde, no tiene que tirar un veneno, como lo tiraría, por ejemplo, o como sería en caso de algún otro animal, que tiene que hacer algo más, además de cazar, para poder destruir a la víctima, como el caso del león, ¿no? Que muerde justamente el cuello de las víctimas para poder neutralizarlos primero, ¿no? Sino que acá el Nahash muerde, y al momento de morder, el veneno sale solo. Está dentro del diente, y cuando muerde el veneno sale directamente de ahí, de los colmillos del Nahash. De la misma forma, y es por eso que les dije, el Ksil, la persona que no es muy inteligente, o sea, que no tiene el Mosnea Sechel, que no tiene la balanza del intelecto, tiene cerca suyo algo con lo que suele aplicar constantemente, que es el Kas. Entonces, ante cualquier circunstancia, cualquier situación, estamos hablando ahora que le afecte a él o que él mismo la provoque, el instrumento que tiene para poder expresarse es el Kas, es precisamente el enojo. Y a través de eso conocemos su personalidad. Es por eso que el Rab cita después la Gemara esta en Erubin, que dice que la personalidad de alguien, o sea, la forma en que esta persona se ve a sí misma y comparte el mundo con los demás, la podemos distinguir por tres factores. Número uno, Bekosó, o sea, por su vaso, quiere decir por su vaso cuando la persona está borracha, o cuando bebe mucho. Cuando la persona bebe mucho, pierde un poco la relación con la realidad, con lo real, y el racional desaparece, y nos queda lo que él realmente es, sin todas esas cáscaras que lo cubren. Entonces, obviamente, vemos lo que realmente es, cómo él realmente se comporta, qué es lo que realmente quiere. Segundo, Bekisó, por su dinero, o sea, la persona que es alguien muy mezquino, muy avaro, vamos a reconocerlo precisamente cuando que le queremos solicitar alguna trumá, alguna donación o algo. Estamos hablando de alguien que puede hacerlo, ¿no? Que no puede, eso no puede, pero alguien que sí puede, pero no lo quiere hacer. Entonces ahí vemos una midá, una característica de la personalidad de alguien, ¿no? Y de caso, en el caso que según lo que está estudiando acá Rabbeinu Yonah, nos indica que esta persona es un kesil, o sea,
que la persona que se enoja, generalmente muy frecuentemente, es obviamente una persona que no tiene otros instrumentos para poderse relacionar en circunstancias extremas, ¿no? Como el caso del que sigue. Beshuv dice además el Rav, el tercer punto de las tres cosas que él solía decir constantemente, dice Shuv yom echad lifnei mitataha. Vuelve, o sea, haz teshuvah un día antes de tu muerte. Yashuv hayom shema yamut lemachar. La explicación que traen todos los comentaristas y que está generalmente escrito en casi todos los comentarios al Pirkei Avot, a este dicho de Rabbi Eliezer ben Urkenos, es que uno debe hacer teshuvah día a día, como si ya mañana no íbamos a estar. O sea, aprovechar el tiempo que Hashem nos dio hoy, que en Rabá Emunateja, o sea que Kadosh Baruj Hu tiene mucha emuná en nosotros, de que hoy sí vamos a conectarnos con Él de una manera fuerte. Lo hagamos porque puede ser que mañana ya no estemos. Entonces, a pesar de que hay que pensar que Atmea Be'esrim, personas tengan Arihut Yamim, es algo muy bueno, porque se puede estudiar mucha Torah y se pueden hacer muchas mitzvot, y por lo tanto hay que pensar en Arihut Yamim como un valor y enseñarlo como un valor y vivirlo como un valor para podernos acercar a Hashem. De todas maneras, la Teshuvah tiene que estar presente, como si fuese el punto ya final. Ulefi sheino yodea yom hamitah, la persona no conoce el día en que va a fallecer, nimtza kol yamah beteshuvah, va a estar todos los días de él en teshuvah, cada día va a ser teshuvah. Bezeu sheamar, y esto es Shneimar, perdón, esto es lo que dijo Shlomo ahí en el Kohelet, Bechol et iyu begadeja lebanim, que en cada momento tu ropa esté blanca. Shlosha devarim alalu, margelita bepume de Rabbi Eliezer. Y estas tres cosas eran una perla. Rabbeinu Yonah toma el ejemplo de la Gemara en Brajot con la palabra margelita. Margalita, como ya les dije, es una margalit, se dice en hebreo, que es una perla. Eso es una perla en la boca de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Tadir. Anoten la palabra tadir. ¿Por qué era una perla en su boca? Porque son cosas que la persona necesita cada día. Cada día necesita de esto en forma constante. Estas son las tres cosas entonces que dijo Rabbi Eliezer ben Urkenos. Simplemente para que nos quede claro de qué son, cuáles son. Punto número 1, el kavod al compañero. Número 2, no enojarse fácilmente cuando corresponde sí. Para eso se necesita sejel. Y número 3, volver en teshuvah día a día. Estas son las tres cosas que él dijo. Akshav dice después lo siguiente: Beheve mithamem keneged oram shel talmidei chachamim. Esto que él dijo, de que una persona debe mithamem, debe calentarse quiere decir estar cerca, ¿no?, de la luz de los talmidei chachamim, o sea, de los sabios, explica Rabbeinu Yonah que neged perush karov. Esto es porque va a continuar la explicación más adelante, entonces con respecto a la explicación que viene ahora. O sea, hay como un coteret, ¿no? Hay como una especie de encabezado que dice que la persona esté cerca de los sabios para poder entender en forma completa y correcta lo que ellos enseñan, y no en Kli, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, etc., que pueden perderse muchas cosas en el camino y no lograr entender exactamente lo que el sabio dijo. Y dice así Rabbeinu Yonah después: Número 1 dice: cuídate de su gajelet, o sea, cuídate de su brasa, lo que es una brasa, ¿no? Para que no te quemes. Explica Rabbeinu Yonah. Eso es lo que nos dice la Mishnah, ahora explica Rabbeinu Yonah.
Mashal la mithamem keneged aur. Esto es un mashal, o sea, es una metáfora de una persona que se abriga o se calienta frente a el frente al fuego. Ur también es un horno, Ur Kasdim, el horno de los caldeos, ¿no? Im amad mimenu berrahok. Si la persona se para, se ubica lejos del horno, que raúilo como corresponde, nimtza nehene beinonichve. Va a resultar que él va a disfrutar del calor de este horno, ¿no? Beinonichve, y no se va a quemar. O sea, está en la distancia apropiada. Bein karav yoter, pero si se va a acercar más, midai, bein karav yoter midai, pero si se acerca demasiado, nimtzanichve, va a resultar que se va a quemar. Entonces, para que esto no ocurra, debemos saber que el Uram, el fuego, la luz del sabio, tiene dargot, tiene niveles. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? Para que podamos entenderlo bien, ¿no? Hay que saber en qué medida estar del sabio para que su luz, o sea, su proyección de su Torah, no sea beneficiosa a nosotros espiritualmente, pero no demasiado en que podamos tal vez quemarnos con esa luz. O sea, ¿qué quiere decir en términos simples? A nivel de conducta, vamos a tratarlo, porque en otros temas son más complejos, pero a nivel de conducta, si yo sé que estoy a una dargá, a un nivel, porque lo he estudiado, porque el sabio me ha ayudado, para saber que ciertas cosas que él hace todavía yo no las puedo hacer, pues todavía no estoy en este nivel. Puede ser que el jajam, el sabio, diga todos los días Tikkun Hatzot y a medianoche se siente al lado de la puerta frente a la mezuzá a llorar por la destrucción de Jerusalén, lo haga todas las noches. Él ya está en un nivel donde eso es parte de su Avodat Hashem. Pero puede ser que la persona que está acercándose todavía no. Entonces, quiere imitarlo y comienza a hacer algo que de pronto lo puede quebrar. ¿Por qué? Porque no supo ubicarse en el nivel en el que está. Son cosas que van avanzando la medida en la que la persona va progresando en Torah. Eso es obvio, se necesita un alma refinada para cierto tipo de actividades. Y no se puede imitar al jajam en todo lo que él hace, porque puede ser que todavía no tenemos esa alma con el refinamiento propicio para eso. Ese, digamos, podemos explicarlo en ese sentido. ¿Okay? Kach, dice Rabbeinu Yonah, Amit Hamem Keneged Uram Shel Jajamim, la persona que se calienta o se acerca frente a la luz de los sabios, Benehene mi Jochmatam, tiene anaá, disfruta de la sabiduría del sabio, Beashurim, escucha lo que el rabbi enseña, etc. Tzarich la'amot lifneichen mitoch eima, debe saber ubicarse delante de ellos, betoch eima, con eima, o sea, con temor reverencial, veirá, con temor, bekovet rosh, con seriedad. Kovet rosh, ya lo hemos estudiado, la palabra kavod, ¿no? Kavet, con seriedad. Beal inhak kalut rosh bifneichen, y que no se comporte con ellos, con los sabios de Israel, con kalut rosh, con frivolidad. Veal yekarev lahen yoter midai, y que no se acerque a ellos más de lo suficiente, más de lo que necesita. Mimashe y kribujo, más de lo que ellos mismos te están acercando. Shemidazo, porque esta cualidad, esta forma de vida, me merahaktu, umehayaptu, lo puede, lo puede alejar a la persona y lo puede transformar en hayab o neshgadol, y le puede terminar que termine con un hiuv, una obligación, un castigo, con un onesh que sea muy grande. Entonces la persona tiene que saber dónde ubicarse. Normalmente el propio jajam sabe en qué nivel la persona está como para acercarlo más. Ve'en tzarich lomar bisman shenikshalin bedvar avera. Y
cuanto más cuando la persona se tropieza en un dvar avera, en un pecado, cuando la persona hace un pecado. Explican qué significa cuando la persona hace un pecado, que estamos hablando normalmente de acercarse a los sabios, estar cerca de ellos para poder estudiar de su Torá, de su sabiduría, de su conducta, etcétera. Estamos buscando mejorar, no estamos buscando algo distinto. Entonces, ¿por qué el Rab trae y dice, en Sarich Lomar, y no es necesario decir que en tiempo en que la persona se tropieza y realiza un pecado? Explican los comentarios, dice, de Mashelon y Zahar Beavar Verá Gmurá, Bifnei Talmidei Jajamín Avezil Sul Tafe Bichvodo. Porque cuando una persona un alumno realiza un pecado, se equivoca o se tropieza delante de los Jajamín, esto Mezalzel Bakvod del Jajam no es solamente un pecado, sino que también está de alguna manera despreciando la enseñanza que el sabio le dio. Por lo tanto, si una persona quiere acercarse a un jajam, estudiar de él, estudiar con él, etc., debe saber también en los niveles en los que está para no provocar un problema espiritual para él o una situación como la que puede ocurrir si es que él se equivoca y hace algún tipo de haverá. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Después Rabbeinu Yonah trae lo que la Mishnah nos quiere enseñar sobre lo siguiente. Dice que su neshijá, ahora no vamos a alcanzar a estudiar eso en forma completa, la neshijá, o sea, la mordida de ello es como la del shual. La akitzá, que es el punzar, es como el del akrab. Y el lejishá es como el del saraf. O sea, trajo tres meshalim, que uno es del shual, del zorro, otro es del akrab, del escorpión, y otro es del saraf, de una serpiente. Que la forma en que ellos hablan debe ser entendida en profundidad, porque si no podemos ser expuestos a formas no correctas de entendimiento. Que sobre eso, Bezrat Hashem, vamos a tener que ampliar un poco más el dibur en la próxima clase. Solamente les leo el principio. Dice cuando habla del Nahash y la Kitzá como la Kitzá de la Krav. Dice Rabbeinu Yonah, Shema taleal da'atcha shata yachol lefatotam. Si tú piensas que los puedes tentar, que derech lo hashim et anahash beinonoshech, como cuando cantadores de serpiente hacen con la flauta, suelen manejar a la serpiente para que no muerda. Tienes que saber que con ellos no se puede hacer ninguna de estas cosas. O sea, con los Hajme Israel no es posible lefatotán, dice acá Rabbeinu Yonah, o sea, no se los puede engañar. Cuando se quiere hacer algo con ellos, termina la persona no en un buen lugar. ¿Por qué? Porque la fuerza que ellos tienen, que es la fuerza que Hashem da a través de la Torah, es mucho más que la inteligencia de cualquiera que pretende lefatototan, tentarlos con cualquier cosa y hacer como la lejishá de al nahash para que no muerda. No es así. Bueno, de eso Bezrat Hashem vamos a hablar en la próxima sesión. Quedamos por hoy hasta acá.